Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a este nuevo encuentro el día de hoy, jueves 4 de junio del 2020. Se les agradece por su participación y por la oportunidad a quienes estén ya dentro del grupo. Apenas estamos 11, pero vamos a iniciar con los que estamos. Bien, vamos ahora a hablar sobre ciertos conceptos básicos, ya una vez que se habló sobre los proyectos informáticos, para ya ir entrando un poco en la situación de encajando, sincronizando los conocimientos que se dieron en gestión de proyectos con lo que se están dando en gestión de proyectos con los que se dieron en proyecto integrador. Ahora lo estamos haciendo ya un cotejo de la parte teórica con la parte práctica para irlo sistematizando y hacerlo de una manera más formal, ahora sí ya con formatos establecidos para poder formular proyectos de manera general. Bien. Les decía que es importante la situación de la teoría. Es una base conceptual que es importante que todo profesional, no digo proyectista, todo profesional pueda tener claro la situación de sus conceptos. Por lo tanto, pues, tendrán ustedes que ir afianzando su conocimiento. Se les comunica además que ya está subida a las plataformas correspondientes los formatos y formularios de los trabajos con las respectivas fichas, plantillas e indicaciones, para que ya vayan revisando y puedan ir desarrollando los mismos. Steve Jobs, pues uno de los grandes emblemáticos de la tecnología a nivel mundial, siempre hablaba sobre la perseverancia y de sobremanera de la pasión con que se tiene que hacer las cosas para poder encauzarse día a día. Eso hace que haya una evolución en la autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque habla de perseverancia, habla de emprendimiento, es decir, que siempre tenemos que estar buscando ese emprendimiento para poder establecer las pautas y tener sus propias empresas. Es importante saber lo que es el desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo me refiero a una situación de progreso. Ese progreso va a estar enmarcado en la calidad de vida de las personas, de la comunidad, de una familia, de una empresa o en general de las colectividades humanas. Es decir, esas personas agrupadas que formarán familias, formarán empresas, formarán sociedades, tendrán una calidad de vida. Pero esta calidad de vida va a depender o va a ser afectada dependiendo del tiempo que exista. Va a estar afectada dependiendo de los recursos o ingresos económicos que generen y adicionalmente va a estar establecida si esto satisface o no satisface mis necesidades. Cuando yo hablo de necesidades ya está refiriéndose a los problemas. Es decir, ¿qué tanto puedo resolver mis problemas? ¿Qué tanto puedo satisfacer mis necesidades humanas? Hay un enfoque que hacen los economistas, y dicen los economistas que se debe tener un ingreso per cápita. ¿Qué significa eso? Un ingreso económico a través de servicios profesionales o de un trabajo. Dice que es un factor principal. Adicionalmente, me permiten o deberían permitirme incrementar el ahorro y la inversión. Hoy en día, ¿cuán importante es el ahorro? Recuerdo mucho que le dije a mi hijo en el mes de enero, hijo, tienes que ahorrar. Y él me salió un poco molesto diciendo, ¿acaso me ves que yo derrocho? Le digo, no te he visto derrochar, pero es importante el ahorro. Y miren la importancia ahora. ¿En qué invertir? Generalmente debemos invertir en nosotros. Cuando decimos invertir en nosotros, no me refiero a una inversión en comprarme ropa. No me refiero a una inversión en comprarme un lujo. Me refiero a invertir en mi capacitación, me refiero a invertir en mis conocimientos, me refiero a invertir en las herramientas tecnológicas que requiero para poder establecer mi emprendimiento empresarial. En ese sentido va el significado del ahorro. Hay un enfoque que va tomando los conceptos anteriores y se empieza a reformar, y es lo que últimamente se está poniendo en práctica. Es decir, se habla de sostenibilidad. En este sentido, yo debo saber cuál es mi autonomía. Cuando hablo de autonomía, se refiere a qué capacidad tengo para lograr con mis ahorros o con los ingresos que tengo sobrevivir en tiempo de crisis. Y este es un momento de tiempo de crisis. La distribución que quieren los gobiernos debe ser equitativa. Lamentablemente,
Se habla de ricos, se habla de pobres, más sin embargo, esa riqueza o esa pobreza está dada por la actitud. Lo dice en la Biblia de las parábolas, que en algún momento un patrono le dio a sus empleados la misma cantidad de dinero a 3 o 4 de ellos. Uno de ellos, entre lo que me acuerdo, lo invirtió y obtuvo ganancias. Otro, en cambio, los guardó, no los puso a invertir. Y un tercero, una parte se consumió y otra parte tuvo. Cuando llegó el patrono les preguntó, bueno, ¿qué hicieron con el dinero? Y ahí estuvieron las consecuencias. Entonces, desde allí podríamos dar el punto de partida de cómo nace la pobreza o la riqueza. En este momento, unos saldremos a trabajar, otros quizás no salgan y tengan una comodidad y decir, bueno, de todas maneras tengo mi alimentación y sobrevivo. Entonces, jóvenes, tengamos muy en cuenta estos conceptos, más que todo en la situación actual que estamos viviendo. Y esto debe darse permanentemente, no solamente por las crisis, eso se llama previsión. Desde el punto de vista integral, es un concepto difícil de abordar. Sin embargo, dice que a todas las necesidades económicas habrá que hacer una especie de embudo, es decir, acaudalar y establecer todo lo que se tiene para poder compartir. En conclusión, el desarrollo dice que está centrado en los ingresos que yo tenga, en lo que produzco y versus lo que consumo. Es decir, yo debo producir más de lo que consumo. Si consumo más de lo que produzco, siempre voy a estar con deudas. Siempre voy a estar con deudas. Normalmente nosotros consumimos materiales, cosas materiales. Esa distribución, pese a ser equitativa, siempre va a estar con una situación ya conocida que es la pobreza. Lamentablemente, la pobreza empieza desde la parte mental. Si yo no quiero progresar, si yo no quiero sacrificarme para lo que están haciendo ustedes y que tienen esa gran oportunidad de estar cursando sus estudios universitarios y que están cerca de culminar su meta, entonces es importante eso. Esperamos que esa meta que ustedes logren no se queden allí. No les digo que hagan maestrías o doctorados, pero por lo menos empiecen a afianzarse con emprendimiento. Esta situación del dinero hace que satisfacamos necesidades, que esos problemas se empiecen a solucionar. Esas necesidades deben ser de las personas para buscar un bienestar, una realización profesional y personal, en la que están inmersos el sujeto y el objeto dentro de la parte del desarrollo. De esa manera, pues, nosotros nos volvemos y tenemos que sacar oportunidades como profesionales de ese servicio, de ese producto que podemos brindar a toda la comunidad y nuestros clientes. ¿Qué oportunidades me da estar inmerso dentro de un plano evolucionador de desarrollo? Me da la oportunidad de aprender, pero esto tengo que hacerlo. Eso hace aumentar mis capacidades, es decir, mis habilidades se desarrollan cuando yo empiezo a desarrollar mis conocimientos. Adicionalmente a esto, la capacidad del ser humano agrupa ciertas situaciones, como primero, trabajar para satisfacer. Lógicamente, suponiendo el drogadicto, satisface sus necesidades de adicción, no trabajando, sino delinquiendo, pero trata de buscar su situación para salir adelante. Hay otros que empiezan a ahorrar para poder satisfacer necesidades. Por ejemplo, dicen, voy a ahorrar para viajar porque necesito irme a fin de año a X o Y lugar. Voy a ahorrar para comprarme un mejor celular porque ya el que tengo ya me está fallando. Me permite aprender a generar y aplicar conocimientos. Los conocimientos hay que aplicarlos, no se los guarda, no se los atesora. Además, debo ser amigable con la naturaleza. ¿Cómo? Ustedes con sus proyectos informáticos deben tratar de ver que el impacto al medio ambiente sea lo menor. Por ejemplo, tratar de emitir proyectos que generen menos material impreso, es decir, que la mayoría de documentos o casi todos sean digitalizados. Y cuando hablo de solidaridad significa que hay que haber cooperación dentro de las alianzas estratégicas profesionales y además ver que el proyecto haga una cobertura a la mayor cantidad posible de beneficiados. Además de esto, el desarrollo siempre va a estar asociado a un bienestar material, lamentablemente a un bienestar material. La parte de crecimiento debe ser compatible para que el proceso del medio ambiente sea amigable, es decir,
generar los mínimos impactos hacia la naturaleza. En ese sentido, se va estableciendo que yo tengo que sacar provecho, que en el momento que desarrollo mis habilidades, tengo una situación de que se me va a presentar ciertos problemas. Y empezamos con ciertas restricciones, ya le decía, con esa mentalidad que la pobreza empieza aquí, empieza en la mente. Entonces, y se empieza a establecer, no puedo, no lo puedo hacer, no quiero, no lo puedo lograr. Entonces, removamos obstáculos, las dificultades se empiezan a solucionar. Nosotros somos artífices de establecer ciertas situaciones, de llenarnos de fortaleza, paciencia y de sobremanera sabiduría para poder remover los obstáculos. Si no lo podemos remover, empecemos a mitigar, es decir, empecemos a darle solución parciales. Y esto me genera oportunidades. Actualmente, la situación del COVID, ¿qué oportunidades ha generado para los empresarios? Por ejemplo, los de las farmacéuticas han tenido una oportunidad muy inmensa porque están vendiendo, han incrementado ostensiblemente sus ventas de medicinas. Los de tecnología, hablemos en este caso Amazon. Amazon ha incrementado en más del 200%, perdón, sus utilidades, sus ganancias. No hablar los dueños de Zoom, entre otras cosas. Los vendedores ambulantes que venden mascarillas, alcohol gel, todo ese tipo de antisépticos. Entonces, el problema de uno se transforma en oportunidades de otro. A nivel tecnológico, ya hablando en nuestro medio, por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones móviles para los delivery, entre otras cosas. Las redes sociales, los que están administrando redes sociales, los que están haciendo publicidad a través de la tecnología, entre otras cosas. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, estaba viendo hace 2 días por la noche con mis hijos una cliente mía que estudió en Argentina publicidad y tiene una página en Instagram, tiene una cuenta en Instagram y hace publicidad a la gran cantidad de comercios alimenticios, de restaurantes de la ciudad de Manta. Entonces, si ella, que es apenas una publicista, y ustedes son informáticos, por favor, no pierdan esa oportunidad, no dejen que el campo se los empiecen a copar. Empiecen a organizarse. La sociedad empieza a organizarse desde casa, con nosotros. ¿Qué más me determina o qué oportunidades me establece el desarrollo? De que yo debo tener algo propio, de que debo tener algo propio. En este sentido, pues, debo ir prescindiendo de ciertas necesidades que no son primarias. Por lo tanto, debo establecer formas positivas para generar oportunidades y crear condiciones de oportunidad. Estar actualmente en casa me da oportunidad de pensar, estar en este momento en un confinamiento me da oportunidad de generar ideas para que se creen proyectos de acuerdo a las oportunidades del momento. Entonces, es tiempo de organizar la sociedad. Pero no solamente la parte material es importante dentro de los proyectos, y en sí como desarrolladores deben ver la parte espiritual para que de esa manera nosotros nos sintamos de una forma más tranquila y con la mente más lúcida para poder ir desarrollando e incrementando nuestros ideales y procesos de desarrollo. Ya se está haciendo un hábito de que este desarrollo integral, aparte de ser humanizador, empieza a revalorizarse, más que todo porque la educación es importante. Miren cuántas cosas se están pidiendo, cuántos requisitos. Si hacemos una comparación de la época de ustedes con mi época de estudio, no habían tutorías, vea al estudiante cómo se desenvuelve. Si el estudiante se matriculaba, ya era problema del estudiante si tenía o no tenía los recursos. Si el estudiante llegaba atrasado, simplemente no ingresaba a clase y vea cómo resuelve su problema de las explicaciones del profesor. Si el estudiante sacaba una baja calificación, quedaba allí, salvo que hubiese algún reclamo justificado. Caso contrario, pues, el estudiante aceptaba los resultados, puesto que estaba consciente de su acierto o su desacierto. Siempre han existido las dirigencias estudiantiles. En mi caso, en mi época, las dirigencias estudiantiles velaban
no por el enfoque que hacen ahora. ¿Sí? Tenían una oficina, pero en esa oficina tenían áreas de deporte, tenían bibliotecas propias, se encargaban de dar cursos a los estudiantes, entre otras cosas. Y muy poco hacían la política que se hace ahora. ¿Qué más? No había la situación de que si el estudiante tiene algún problema de discapacidad, entre otras cosas. No quiero ser peyorativo, no estoy en contra de ellos, es decir, tendría que cada uno ver cómo solucionaba sus problemas. Pero bueno, muchas y otras cosas más que se están haciendo, periodos extraordinarios y tantas cosas, realmente hay cosas que no estoy de acuerdo, pero más sin embargo, hay que estar enfocado en la productividad. Es decir, esa sociedad debe revalorizarse. Por otro lado, pues, es importante y es clave, como lo menciona allí, la parte académica. No desaprovechen esta oportunidad de preparación que ustedes tienen. Más aún que hemos iniciado con un mes de desfase o quizás un poquito más, pero lo importante es que hemos iniciado y todos estamos haciendo un esfuerzo. Este es un trabajo en equipo de los profesores, de las autoridades y de ustedes que son los actores principales a quienes la universidad se debe. Bien, vamos a ver el enfoque de proyectos. Bien, primero es importante que ya nos recordemos la definición de proyectos. La definición de proyecto no importa si este es social, no importa si el proyecto es de tipo privado. La única diferencia es que son proyectos sin fines de lucro, es decir, no tienen necesidad de estar teniendo ganancias. Es decir, son proyectos que se generan a la sociedad para que esto tenga beneficios o ahorros de servicios como obligación de parte del Estado. Las empresas, voy a hablar de manera general. Cuando yo le digo a ustedes, formen su empresa, no necesariamente significa que ustedes deben tener un gran edificio con una gran oficina. Su empresa puede empezar con algo importante que son ustedes, que tengan ganas y decisión. Y una situación que siempre va con nosotros, que es el dispositivo móvil. Suficiente con eso para empezar su empresa. Empiecen a fluir sus ideas, si quieren asociarse, asóciense, vean con quién se asocian y pongan las cuentas claras. Empiecen a establecer políticas, empiecen a establecer un sinnúmero de situaciones que ustedes les conlleve hacia el éxito empresarial. Poco a poco van a darse cuenta que después ya van a tener un pequeño espacio físico, ya sea en su casa, o una oficina que han alquilado, donde tienen escritorios, tienen una secretaria, es decir, ya van formalizándose. Eso va dependiendo de cómo ustedes vayan evolucionando y va dependiendo de la meta y de las aspiraciones profesionales y personales. Están jóvenes, pónganse en planes de vida. ¿Por qué no empiezan a hacer algo importante? Y le dejo una interrogante. Siempre hacemos proyectos, deberes y trabajos para los clientes. ¿Y saben ustedes quién es el primer cliente? ¿Quién me dice, por favor, por el chat? ¿Quién me dice quién es el primer cliente de nosotros? Por el chat, por favor. ¿Quién es el primer cliente de nosotros? Escriben en el chat, por favor. Bueno, yo considero que podríamos ser nosotros mismos, evaluando desde un punto en el que nos ponemos en el lugar del cliente y qué es lo que el cliente aspira o desea de acuerdo a sus necesidades o requerimientos. Ya, de acuerdo, Camila. Lo mismo dice Danes y lo mismo dice Jeremy. Por ahí Boris dijo algo bastante cercano. Bien, el resto quizás no lo escribió, no lo puso, no lo menciona, pero nosotros debemos ser nuestros mismos clientes y debemos preparar el primer proyecto para nosotros. Y yo estoy seguro que nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho porque si nos hacemos un proyecto para nosotros, si nos hacemos un deber de proyecto para nosotros, lo primero que decimos, ¿yo cómo me voy a cobrar? ¿Verdad? Entonces, ese primer cliente tiene que ser alguien que me pague. Pues es un error. El primer cliente somos nosotros y cómo nos pagamos a través del ingreso de dinero de lo que nosotros nos vamos planteando. ¿Qué significa un proyecto personal? ¿Qué significa un proyecto llamado plan de vida? Que yo tengo que ponerme parámetros. En el ámbito educativo, mi proyecto es que de aquí a 2 semestres debo haberme graduado de ingeniero en sistemas.
a corto plazo. A largo plazo, después de 3 años de graduado, estar ya inmerso o incursionando a nivel de manta o ser reconocido como profesional o por lo menos tener unos cuantos clientes fijos. A nivel personal, se me ocurre, o a nivel familiar, pongamos, a nivel familiar, a corto plazo, empezar a ayudar con ingresos en la familia. A mediano plazo, a mejorar la vivienda, a comprarse un carro, a hacer una maestría, etc. A nivel personal, y se van poniendo así. Jóvenes, háganse en eso, se los recomiendo. Háganse un cuadrito, una matriz. De esa manera, no es muy difícil, pongan a nivel personal, a nivel familiar, a nivel académico, inclusive a nivel de pareja. Si quieren casarse o quieren unirse, no quieren casarse, pero vayan poniéndose y pónganse en metas reales. Vamos a ver nosotros más adelante lo que son los indicadores. Los indicadores son las metas, es decir, que sean alcanzables. Yo lo apliqué y me ha dado resultados. Yo una de las metas que había puesto, por ejemplo, y le soy sincero, nunca puse una meta de hacer un doctorado, nunca. A duras penas maestría, a duras penas maestría. Pero una de las metas que más me recuerdo, y tanto me recuerdo, esto lo aprendí, yo trabajaba con los salesianos y lo aprendí en una convivencia. Me hicieron poner en un papelito ese plan de vida, ese proyecto, sin saber proyectos. Y cuando ya estaba casado, buscando en un libro ciertos apuntes, se me cayó una hojita. Una hojita, imagínense, era de papel periódico de paso. Estaba toda amarilla y me la encontré. Y revisé qué era y efectivamente era el plan de vida. Y oh sorpresa, casi el 90% de lo que había plasmado en ese plan de vida lo había logrado. Decía que una de las cosas que más me recuerdo era que mi plan de vida era que a los 35 años yo debería tener mi casa y mi carro. Y desde luego, a nivel material, ¿no? Ya casado, otra de mis metas, casarme, tener hijos y tantas cosas. Pero sucede que me encontré esa hojita a los 30 años, no cuando yo tenía 35 años, no cuando tenía 30 años. Y qué alegría, esa meta la había cumplido 5 años antes, imagínense. Entonces, por favor, su primer emprendimiento, su primer cliente somos nosotros. Empecemos a organizar nuestra vida, que este confinamiento, esta situación de problema para todos, también es una oportunidad que nos ha permitido reorganizar nuestras ideas, replantear qué quiero como José Basulto, replantear qué quiero como Camila, replantear qué quiero como Alberto, como Dane, como Cintia, como Danieli, etc. Replantearme, a ver, ¿qué quiero? Tengo que empezar a buscar nuevos escenarios de producción, tengo que empezar a buscar nuevos escenarios de ingresos. Entonces, es el momento, jóvenes, vuelvo a reiterar, tienen en mí más que un profesor, un amigo, bienvenido sea, para orientarlos, para asesorarlos, lo podemos hacer sin necesidad de tener tutorías, me escriben por interno, coordinamos alguna charla o entre todos organicen en un espacio por allí de media horita, podríamos hacer puntualmente en 15 minutos para orientarlos y empiecen ustedes a hacer emprendimiento, queridos alumnos. Aprovechen la materia, sáquenle todo el provecho para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades y por qué no empezar a emprender. ¿Qué más tenemos en proyectos? En proyectos es importante esos 4 aspectos. El primer aspecto, o mejor dicho, esos aspectos son considerados competencias, es decir, cuáles son mis habilidades. Los japoneses tienen una cultura empresarial y de allí es donde nacen las competencias, es decir, el ser. El ser, tal como lo tengo aquí en la parte personal, es innato en cada uno. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? De acuerdo a mi gen, como pienso físicamente, hay muchos cambios. ¿Qué más decían los japoneses? El saber, la competencia del saber. Yo puedo saber mucho, pero no lo sé hacer, que es otra de las competencias. Pero las competencias del saber hay que saberlas hacer. ¿Y cómo se aprende? Haciendo. ¿Qué otra competencia tenemos? El bien tener. Es decir, yo puedo, con el ingreso de dinero, ir logrando cosas materiales.
¿Y qué me va a llegar al final a lograr esto? El bienestar. Debo estar bien, debo lograr mi beneficio y sentirme contento. ¿Qué más necesito? Necesito recursos tecnológicos. Aprovechenlo, aprovechen el hardware, aprovechen el software. Es un campo amplio la profesión de ustedes, pero empiecen a analizar qué es lo que les conviene. Es importante la parte organizacional. Cuando hablo de la parte organizacional, él ya le decía, es su empresa, es su proyecto. Es verdad que hay que estar contentos como los señores de la imagen, pero también es verdad que hay que estar atentos. Si ustedes pueden ver en la imagen, al fondo viene un avión frontalmente y que posiblemente se van a accidentar. Entonces, en la vida profesional siempre hay que estar atento, siempre hay que estar organizado, porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O una frase que últimamente se utiliza, ponte 11 boca abierta, ¿verdad? Es decir, hay que estar pilas. Y finalmente, yo tengo que ser estratégico. Tengo que ser estratégico. ¿Cómo muevo las fichas? ¿De qué manera tengo que diferenciarme con mi competencia? ¿De qué manera puedo generar que mis ingresos, que mis precios de honorarios profesionales sean los justos para mí, no para el cliente? O que sea justo para ambas partes, equitativamente. Entonces, esas competencias tienen que ustedes combinar. ¿Qué más debemos saber? De que esas competencias están en un mundo globalizado, porque la empresa es como un trompo, da vuelta, ¿sí? La profesión de ustedes es dinámica, es tan cambiante y de una manera rápida. Es decir, empecemos a medirlo. Y si lo sabemos medir, lo sabemos gestionar. ¿Qué significa eso? Empecemos a poner puntos de partida, empecemos a poner metas y evaluar en qué medida logré esas metas. ¿En 5%, en 10%, en 90% o la logré totalmente? Si alguien tiene alguna pregunta, pues lo puede hacer por el chat, vamos respondiendo. Es importante que interactuemos. Por favor, con las preguntas que ustedes pueden establecer, podemos interactuar. Hay muchas maneras de poder explicar otras cosas adicionales de las que no están en las láminas y que se las podemos compartir acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro término llamado indicadores. Voy a llamarle simplemente indicadores. Bien. Los indicadores, si nosotros estamos en la calle y alguien nos pregunta, señor, disculpe, ¿por dónde queda tal lugar? Nosotros nos paramos y le vamos señalando, le decimos, miren, ve, por allá queda, váyase hasta esa esquina y mira a la derecha en una casa amarilla. Estamos indicando, estamos señalando. Esa señal, esa indicación no es más que el punto de llegada. Es el punto de llegada desde mis puntos de partida. Me dicen que yo tengo que salir desde Manta y llegar a Guayaquil en avioneta, ¿sí? El piloto traza una ruta, mire, esa ruta va recta, pero en el camino realmente esa ruta no va recta, porque voy teniendo factores externos como viento, tormentas, entre otras cosas, ¿verdad? Y voy teniendo desvíos. Y en los proyectos, esos desvíos hay que corregirlos hasta llegar a la meta. Y hay que corregirlos a tiempo. Imagínense que ya nos hemos pasado de la meta por desviarnos, regresar. ¿Qué me implica eso? Más tiempo de vuelo, más combustible gastado, y ese tiempo de vuelo adicional hace que los pasajeros estén inconformes. Entonces, los indicadores son patrones que me permiten valorar comportamientos de metas a las que tengo que modificar. ¿Cuáles son esas metas? Son las variables. Son las variables. En este caso, mi variable es tiempo de viaje. Tiempo de viaje. Otra de las variables puede ser distancia de viaje. Otra de las variables puede ser velocidad del viaje. Entonces, si yo voy con buena velocidad, vamos a hablar así, con la velocidad adecuada, voy a llegar en un tiempo adecuado. La distancia es la misma. Si que no me desvío. Si bajo la velocidad, mi vuelo va a demorar. Y así sucesivamente. Ya hablamos sobre el medio ambiente. Yo también creía, como ustedes en algún momento, que los proyectos informáticos no generan impacto ambiental.
Es cierto que no son significativos los impactos ambientales, es decir, no son grandes, pero sí podemos contribuir. ¿De qué manera? Disminuir material impreso. ¿Qué estoy ahorrando allí? Menos papel, menos uso de tinta. Con la impresora, menos consumo de energía eléctrica. Con la impresora encendida o apagada, perdón, voy a disminuir emisiones de calor, ¿verdad? ¿Qué más puedo contribuir con la informática? Evitar que los equipos estén encendidos permanentemente. Yo puedo programar el equipo que solamente esté en modo activado cuando lo esté utilizando, y cuando no esté utilizando, pasado 10, 15 minutos, dependiendo de la configuración, disminuya su consumo eléctrico, es decir, quede hibernando o en modo pausa, entre otras cosas. Hay muchas situaciones que nosotros podemos contribuir como informáticos. Los proyectos deben ser sostenibles. ¿Qué significa sostenible? Es decir, que debemos tratar que mi proyecto dure el mayor tiempo posible. Por ejemplo, yo me hago una casa y quisiera que esa casa me dure toda la vida, ¿verdad? Lógicamente la vamos remodelando, la vamos actualizando, vamos pintando de vez en cuando, vamos haciendo ciertos ajustes, entre otras cosas. Así son los proyectos. Si yo tengo un software, yo quiero que ese software me dure la mayor cantidad de tiempo posible. Voy haciéndole actualizaciones, voy haciéndole mejoramientos, puedo incrementar módulos. Si quiero que me siga teniendo más vida útil, lo puedo migrar a otra plataforma de base de datos, lo puedo migrar a otra plataforma de lenguaje de programación, entre otras cosas. A nivel de cableado estructurado, ¿cómo se iniciaron las empresas para tener un sistema de red? La mayoría tenían un cableado estructurado 100%. Hoy en día, ese cableado estructurado físico 100% ha disminuido, no sé, al 20, 30, 10%, porque ahora yo puedo poner enlaces de puntos de access point para tener internet inalámbrico, y entre tantas cosas. ¿Qué más hemos tenido? Se está minimizando el uso de servidores físicos, con servidores analógicos o en la nube. Y así podríamos seguir hablando. Es decir, los proyectos deben ser sostenibles. En este caso, quien se ideó, se me ocurre, con servidores en la nube, tiene un proyecto para largo. El desarrollo humano tiene que ver con todo lo anteriormente dicho. Si hemos hablado de desarrollo a nivel general, de progreso, ¿por qué también no tener un desarrollo personal, intelectual, profesional? ¿Sí? Es decir, nosotros también podemos ir en esa escala, como lo dice este gráfico, este primer gráfico. Vamos tranquilos, vamos despacio en el segundo personaje, y cuando llega a la cumbre, miren que ya se le torna más difícil sostenerse, pero hay que saberse sostener. En el segundo gráfico hay alguien que tiene una visión, ¿verdad? Y trata de ser objetivo y lograr esa meta, es decir, está indicando a dónde quiere llegar. Y finalmente, pues, ustedes deciden si quieren lo último, en ese organigrama empresarial. Si quieren ser ese escalón de estar a la cola siempre o quieren estar al frente. Es decir, si quieren ser cola de león o cabeza de ratón. Cola de león significa que siempre voy a estar atrás de alguien. Voy a estar opacado. Cabeza de ratón significa que voy a ser el jefe, que yo soy el líder. Y tenemos que ser líderes. Todos somos líderes. Ahora sí empezamos con las definiciones de proyectos. Hay muchas definiciones a nivel mundial. Ahí tenemos del Instituto de Proyectos de Administración, tenemos el Banco Mundial, de Microsoft mismos. Ahí tengo subrayadas las palabras claves. Todas hablan de un esfuerzo, de un producto, de un servicio. Todos hablan de inversiones, de objetivos. Todos hablan de parámetros, entre otras cosas, ¿verdad? Reitero, hay miles y miles de definiciones en el Internet sobre proyectos. Y hay algo importante, que todas dicen o tienen en común, me hablan de actividades, me hablan de plazos, de tiempos, de cronogramas, me hablan de costos, me hablan de metas, de objetivos, me hablan de recursos y me hablan de alguien que esté al frente. Es decir, en resumen, un proyecto se lo define como un desarrollo del conjunto de actividades o tareas o acciones que se realizan en un plazo o en un tiempo establecido para conseguir metas, para conseguir objetivos,
específicos, utilizando recursos materiales, recursos económicos, y esto debe ser liderado, debe ser ejecutado por un director de proyecto al que le llaman ejecutor. Bajo esa concepción, personalmente, definí proyecto de la siguiente manera, que es una solución inteligente a un problema que resuelve necesidades humanas. ¿Por qué se me ocurrió definir de esa manera? Esa es una definición personal. ¿Sí? Analizando la definición conceptual universal de todos los autores que coinciden en eso que está aquí en el cuadro negro, se me ocurrió poner esta definición, combinando lo que quiere el cliente. El cliente, cuando nos busca por nuestros servicios profesionales, él una de las cosas, dos cosas nos pregunta: ¿cuánto cuesta y cuándo me entrega el trabajo? El cliente quiere lo más rápido y, si es posible, quiere a un buen precio. Miren que no estoy diciendo a bajo costo, a un buen precio. A un precio en que esté de acuerdo el cliente y a un precio en que esté de acuerdo quien vende el servicio a nosotros. Entonces, nosotros debemos buscar una solución rápida. Eso se llama solución inteligente. Debemos identificar el problema que él tiene y saber que le va a resolver sus necesidades empresariales. Espero quede claro esta situación y lo empiecen a aplicar. Esta lámina, mejor dicho, todas son importantes, pero hay láminas claves. Esta lámina es clave. Ustedes como ingenieros, no lo digo como proyectistas, como ingenieros que pueden convertirse en proyectistas, vayan ya identificando, no aprendiéndose de memoria, pero por lo menos sí tener una idea de ciertas definiciones claves. Bien, entonces ya dijimos la definición de proyectos, lo puse también para quedar de esa manera. Bien, ¿qué más? Una idea no es un proyecto. Una idea no es un proyecto. Como lo dice ahí, es una simple idea. Bien, aquí les voy a recomendar algo. En la vida, lo he leído por ahí y realmente me parece interesante. Dice que en la vida hay 3 cosas que no se deben socializar ni publicar. Incluso ni siquiera decir a nuestro ser querido. Eso es para nosotros. ¿Cuáles son esas? No tenemos que decir a nadie quién es nuestro amor secreto. Cuando hablo de amor secreto, nuestra pareja, hasta que se hace público, ¿verdad? Ya que se hace público no importa. Porque si yo le aviso quién es mi amor secreto, a quién ando molestando, quién me gusta, alguien se me cruza y me la quita. Segundo, no decir de tus ideas y de tus proyectos a nadie hasta, mejor dicho, no decir de tus ideas hasta que no se transformen en proyectos. Porque si tú le dices tu idea a alguien, se coge tu idea y él se adelanta y la transforma en proyecto. Y lo primero que decimos, esa idea era mía, era tuya, pero el proyecto es mío. Y la tercera, no decir cuántos son nuestros ingresos. No decir cuántos son nuestros ingresos. Porque eso es peligroso. Si tú dices que ganas bastante, pues te pueden mandar a secuestrar, te pueden enviar a chantajear, etcétera, entre una de las cosas. Entonces, esa idea no se la converse a nadie y transfórmala en proyecto. Ustedes han de haber escuchado a los músicos. Estamos trabajando en un nuevo material. Y el periodista le pregunta, ¿nos puede dar un avance en qué consiste ese material? Y el cantante le dice, no quiero adelantar, simplemente que estamos haciendo un material y saldrá próximamente en 2 meses. Los fiscales, los abogados, ahorita con tanta corrupción, van a una rueda de prensa y el periodista le pregunta, ¿me puede indicar cuál es el motivo de la situación? Ya, le dice, el señor fue arrestado por cuestión de corrupción en X empresa. ¿Y quiénes son las personas involucradas? No podemos dar nombre porque si no entorpecen las investigaciones. Más o menos lo mismo. Eso es un proyecto. Esa idea, o en este caso, el cantante o la parte judicial ya menciona nombres o dice el nombre de la canción y cuántas canciones son cuando ya está listo. Lo mismo debemos hacer. ¿Cuándo decimos nuestras ideas? Cuando nuestro proyecto está listo.
Cuando hablo de tareas, cuando hablo de actividades, se refieren a las acciones. Bien, en proyectos es importante tener las tareas, porque yo tengo que hacer un cronograma. En el cronograma tengo que poner las actividades o tareas. Bien, recomendaciones, no poner actividades demasiado desagregadas. Por ejemplo, voy a vender un sistema, un software. Primera actividad macro que tengo que hacer, voy a hacer un levantamiento realizar levantamiento de información diagnóstica, ese punto de partida. Segunda actividad, determinar requerimientos de hardware, software y usuarios. Tercer paso, diseñar aplicación. Cuarto paso, desarrollar aplicación. Quinto paso, implementar aplicación. Sexto paso, realizar ajustes. Octavo paso, entrega, recepción de la aplicación. Así. Pero si usted me pone para diseñar, primer paso, diseñar tablas. Segundo paso, diseñar base de datos. Tercer paso, diseñar tal cosa. Cuarto paso, integrar todo el diseño. Imagínense, se me hace un cronograma de actividades demasiado grande. Las actividades deben tener una secuencia lógica, es decir, deben ser algorítmicas. Yo no puedo poner que primero implemento, luego desarrollo, luego voy a diseñar. Es verdad que están las ideas, pero debo darle un orden algorítmico. Es decir, debe tener precedencias y dependencias. Bien. Los proyectos de desarrollo me permiten que las actividades rutinarias deben organizarse, deben planificarse antes de ser ejecutadas. Es verdad que hay proyectos que se pueden ejecutar improvisando o en el camino se arreglan las cargas, pero también es cierto que lo más recomendable es trabajar planificadamente, organizando mis actividades para desarrollar. Por ejemplo, miren aquí esta matriz. Miren esta matriz. Yo aprendí a realizar mis cronogramas ejercitándome de esta manera. Tiene 4 columnas. En la primera columna, perdón, en la segunda columna, tengo el componente. ¿A qué le llamamos componente? Le he llamado componente 2. Le llamamos componente al servicio o producto de mi proyecto. Es decir, en este proyecto, como tiene componente 2, ha tenido más de un componente, más de un subproducto. ¿Cuál es mi subproducto de este proyecto? Es adquirir materiales y suministros. Adquirir, aquí está el verbo, ¿sí? Le puedo poner acá al inicio, adquirir materiales y suministros. Miren, 4 palabritas. Y empiezo a poner en secuencia y le voy dando un código. El primer número 2 corresponde al número del componente. Y el segundo me corresponde a la secuencia de las actividades. A la secuencia de las actividades. Bien, ¿qué dice? Organizar y planificar esto. Segundo, elaborar términos de referencia para comprar esto. Tercero, precalificar a los oferentes. Después de haber completado algo más o dejarle ahí que se sobreentiende. Efectuar licitación. Una vez que ya se asigna al ganador, se firman contratos. Una vez que firme el contrato, el ganador, el proveedor, me entrega materiales y los recepto. Se seleccionan los materiales en bodega, empiezan a codificarse los materiales en bodega, empiezan esos materiales codificados a poner en perchas y se hace un informe del componente anterior y de este componente. Y se evalúa la fase 1. Mire, al final, al inicio se organiza y planifica y al final se elabora un informe. Eso es lo adecuado. Bien. ¿Qué hace la columna 1 y qué hace la columna 2? En la columna 1 son las precedencias, es decir, ¿qué debo hacer antes de realizar la actividad 2? ¿Qué debo hacer después de realizar la actividad 1? Antes de realizar la actividad 2, ¿qué hago? La actividad 1. Después de realizar la actividad 2, ¿qué hago? La actividad 3. Por acá, emperchar. Antes de emperchar, ¿qué debo hacer? Codificar materiales. Después de emperchar, ¿qué debo hacer? Elaborar informes. Jóvenes, es clave esta materia. Y la última columna, que es la tercera, yo tengo el plazo o el tiempo que me voy a demorar, cada actividad.
Esto es importante para que saquen cronogramas y tiempos de entrega. Es decir, me voy a demorar 4 días haciendo la actividad 1, 3 las 2, 30 la 3. Tiempo de duración para hacer este componente, sumo todo. Bien. Ojo, aquí es importante y estratégico del plazo. De las actividades que tengo que darme cuenta en el diagrama de Gantt o ya en el desarrollo real. ¿Qué actividades se pueden hacer al mismo tiempo? ¿Qué actividades se pueden hacer al mismo tiempo? Yo diría que de las que están allí, ninguna se pueden hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, mi tiempo de cronograma va a ser 35, 55, 75, 80, 88, 91. El tiempo de duración de para desarrollar este componente es de 91 días, 95 días aproximadamente, si no me equivoqué sumando. Danes, ya respondo tu pregunta. Bien, aparte de Danes, si hay alguna otra pregunta. Bien. Buena pregunta, Danes. Bien. Voy a hablar de manera general con la pregunta de Danes. Danes Alberto. Me pregunta si la idea es muy buena y la está compartiendo con los compañeros del mismo grupo. Bien. Si no me equivoco, parece que les dejé libertad para que ustedes formen el grupo en clase. Eso significó que se agruparon por afinidad, se agruparon por amistad, entre otras cosas. Y quizás algunos quedaron sueltos, es decir, ya se hicieron el grupo con los que quedaron, con los que sobraron. Entonces, si ustedes creen que esa idea, específicamente lo que dice Dani, si esa idea es muy buena y el grupo es de bastante confianza, pueden compartir. Más sin embargo, deben adicionar lo siguiente. Si la idea me conlleva a un proyecto ambicioso, si la idea me conlleva a un proyecto que no solamente sea ambicioso, sino que me genere a futuro, me pueda generar oportunidades de ingresos económicos, entonces empiecen a documentar, primero, quién es el dueño de la idea, quién va a ser dueño del proyecto. Si es uno el que dio la idea o van a ser todo el grupo. Segundo, si ya toman las cosas en serio, váyanse a la notaría, hagan un escrito, eso les va a costar 15, 25, tal vez $30, pero lo dejan documentado. Indican que el grupo conformado por Pedro, Luis, Juan, etcétera, con número de cédula, les piden ahí los datos, ¿no? Están conformando un equipo de trabajo societario, laboral, profesional, como quiera ponerle el abogado allí, con el proyecto XYZ, de tal manera que uno o los 4 o los 5 o todos los del grupo son propietarios intelectuales de la idea que posteriormente se transformará en un proyecto denominado, no sé, se me ocurre algoritmo 5, ¿sí? Y ahí ponen cláusulas de que nadie puede venderla por sí solo, en caso de que se incurra, será demandado penalmente y deberá pagar indemnizaciones de X o Y valor. Entonces, es importante, Danes, y para todo el grupo que lo hagan de esa manera. Si ustedes, eso por un lado, ya te respondo, Daniel, respecto a la misma pregunta de Danes, si creen que el grupo no es de confianza, entonces esa idea no la exterioricen 100%. Esto es más o menos, y discúlpenme que tenga que decirles lo siguiente, y se me han de reír por lo que lo voy a decir. Cuando uno tiene una pareja, cuando uno tiene a la esposa, a la enamorada, a la amante, quien sea, no se le dice todo. No significa eso que le estamos ocultando, mintiendo. Uno siempre debe dejar una reserva. Si su esposa o alguien le dice, le pregunta, ¿me quieres? Sí, te quiero mucho. Pero no le diga, te quiero demasiado mucho. Ese demasiado déjelo de reserva. ¿Sí? Es importante siempre guardarse algo. No me acuerdo si el día martes les dije que
se vean la película La Rebelión de los Godines. Ya le dije a mi hijo que me la descargue y se la voy a compartir por interno, por favor, para que la vean. Está en Netflix, La Rebelión de los Godines. Y allí observen ustedes, es un caso parecido a lo que dice Danes. Bien, espero, Danes, que con eso haya aclarado tu duda. Angeli. Sí, sí, Dani, sí. Efectivamente, eso sucedió. Y eso es lo que conocemos, hay muchas cosas. Conozco la historia del que inventó el PowerPoint. ¿Sí? Yo la tengo como una historia de un caso, se llama Power Screen. ¿Cómo fue más o menos la historia del PowerPoint? Fue que asimismo uno de los trabajadores de la empresa, trabajaba en una empresa de desarrollo, pero él por su cuenta empezó a investigar a percatarse que podría desarrollar el PowerPoint para hacer presentaciones. Cuando este joven va y se la presenta a un cliente, el cliente rapidito le llamó al dueño de la empresa indicándole que uno de sus trabajadores le estaba vendiendo el proyecto de PowerPoint. Lógicamente en el caso se llamaba Power Screen, ¿no? Entonces en ese sentido, lo llamó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vendiendo el proyecto que es de la empresa? Y le dijo, no, discúlpeme, pero yo no, este proyecto no es de la empresa, este proyecto es personal. Que yo me haya quedado tiempo extra en la oficina haciendo este proyecto, porque lo hacía ya fuera de trabajo, pero en la oficina. Entonces se fueron a demanda. Y el dueño de la empresa le demandaba y decía que el proyecto era de él porque el proyecto había sido desarrollado en sus oficinas con los equipos de su empresa. Imagínense, más o menos parecido. Gilbert Jesús, sí, por eso les digo, yo voy a descargarle la película para compartírselas por interno, ¿sí? O pondré el link en el aula virtual y la descarga, pero lo voy a hacer por interno mejor. Es una película muy bonita, es una película mexicana de tecnología. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Ya, dígame. Dígame, Daniel. Ya, ¿qué pasa en ese sentido? Sí, Daniel, ¿qué pasa con la parte legal? ¿Qué quieres saber de eso? Ya, sí, verá. Eso sucede si su idea o si su proyecto está patentado, usted puede demandar. Si no lo patentó, no tiene pruebas para demandar. Cae en saco roto, no es vacío. También ha sucedido en que hay proyectos. Yo, por ejemplo, me recuerdo, atrás de ahí está. Si ven ustedes que tienen el logotipo de Epiconsultora. Bien. En un momento dado, yo me fui donde el señor John, allá por la Flavio, el señor que arregla impresoras, y llevé una impresora a reparar. Pero yo creo que había llevado allá una hoja impresa. Le digo, mire, así me están saliendo las hojas impresas. Y en la hoja impresa estaba el logo. Estaba el logotipo, ya tal como dice, consultoría y construcción. Es el logotipo inicial de la empresa, este que está aquí. Actualmente tenemos este de aquí. Dos hemos hecho y una flechita que se debe haber percatado. Y honestamente, yo los tengo patentados. Entonces viene un señor y dice, ve, mi logotipo, y me reclamó. Me dijo, señor, discúlpeme, pero usted me está plagiando mi logotipo. Yo soy dueño de la patente. Yo soy dueño del logotipo. Y le pregunté, discúlpeme, solo le voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuándo usted diseñó y desarrolló su logotipo? En el año 2000, me dice. Pues bueno, perdón, en el año 2010. 2010 fue. Y digo, discúlpeme, pero yo lo hice en el 2006. En el 2006 creé mi empresa y mi logotipo. Y lo tengo patentado. ¿Usted lo tiene patentado? No, entonces ¿qué reclama? Pero así me reclamó todo airado, grosero. Entonces es importante, Dayeli, si tú haces algo, así sea que hagas una hoja manchada y crees que es interesante para la venta, vaya, regístrela.
Eso es rápido. Bien, les voy a dar un ejemplo, mejor dicho, no un ejemplo, les voy a dar un dato. La universidad tiene un departamento, el de publicaciones, no sé si es el DEPU, creo que se llama o se llamaba, un departamento de publicaciones donde publican los libros. El ingeniero Fidel Chiriboga, Camila, a ver si le transmite a todos, ese es un dato que usted le puede transmitir a todos los estudiantes a través de la ASO. Con el ingeniero Fidel Chiriboga, no sé si se llama DEPU, pero es el departamento de publicaciones. Ellos ayudan a gestionar las patentes y registro de propiedad intelectual. Entonces, tienen ahí ese dato para que en caso de que consideren que el producto, el logotipo, el software, el libro, lo que ustedes quieran, pueden patentarlo a través del ingeniero Fidel Chiriboga. Entonces, les doy ese dato para que tomen muy en cuenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? Bien. Continuamos entonces. Los proyectos tienen un objetivo, ¿sí? Esos objetivos son nuestras metas. Bien. Pero aquí hay algo importante que les quiero decir. Nosotros como proyectistas, nuestro objetivo es tener utilidades. Al final del camino es tener utilidades. Yo no voy a hacer proyectos para perder. Yo no voy a hacer proyectos para sobrevivir. Yo no voy a hacer proyectos para más o menos vivir. Tengo que hacer proyectos para vivir, para tener utilidades. Los proyectos me permiten cambios. Es decir, si yo identifico un problema, es una situación inicial negativa, empeorada, con los objetivos yo tengo que buscar o ir a un tiempo después, futuro, mejorado, positivo, que me dé mejores situaciones de calidad de vida, que me dé mejores situaciones de funcionamiento de mi empresa, que me dé mejores situaciones de automatización de mi empresa que tiene procesos manuales. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de un proyecto. Los proyectos tienen un inicio y tienen un final. ¿Sí? Los proyectos tienen un inicio y tienen un final. Es decir, tienen una fecha de nacimiento y tienen una fecha, hablemos así, de fallecimiento. Esa fecha de fallecimiento significa que yo tengo que incrementar el ciclo de vida. Ejemplo, si mi producto está hecho para 5 años, 2020, y finaliza el 2025, antes de que finalice el 2025, ese mismo proyecto yo lo voy a alargar. ¿Cómo lo alargo? Imaginémonos, lo alargamos 5 años más. Ya no va a finalizar el 2025, sino el 2030. ¿Cómo lo logramos eso? Actualizamos el anterior. La versión 1 la actualizamos, la mejoramos, le damos retoque. Fíjense que a los 14 años vengo a actualizar mi logo. A los 14 años. Incluso no se me ocurrió a mí. Fue idea de mi hijo. Me dice, papá, le digo, porque él mismo me hizo el logotipo anterior, le digo, ¿qué te parece si necesito el digital, el editable? Porque ya quiero cambiarle, en vez de que diga ingeniero, nomás sacarle el título o ponerle doctor. Entonces me dice, consígame el core. Lo estuve consiguiendo y fue difícil. Y entonces me dice, ¿por qué mejor? Yo le recomiendo lo siguiente, ¿por qué mejor no lo actualiza? Ah, ok, le di las pautas, mire, se sigue manteniendo la torre, ¿sí? Sigue manteniendo los nombres y le cambió de color. Hay otro que hemos hecho dos. Uno redondito y tiene flechita a los lados y dice proyectos, investigación, emprendimiento. ¿Sí? Entonces, de cada uno tenemos algunos diseños. En este tengo de esta manera. Si observan, en el fondo tengo, en cambio, con la torre. Hay otro que está la torre y aquí está mi nombre, José Tatata Albasurto, consultor. Entonces, vayan, por favor, ideándose, empiecen a patrocinar su imagen profesional. Camila, con el respeto tuyo, pues, y permiso adicionalmente, hago público a todos los compañeros. Camila también ha hecho el lanzamiento en esta semana. Bueno, no de su empresa, pero sí de nuevos servicios. Muy interesante, muy bonito. Felicitaciones, sigan ese ejemplo. Lamentablemente, muchos dirán, pero claro, usted lo está diciendo porque es la presidenta Lazo. No lo estoy diciendo por eso. Para mí todos los estudiantes son iguales y no miro sus cargos estudiantiles o académicos. Yo miro simplemente el emprendimiento. Ella ha sido una de las estudiantes, no sé si está agrupada con alguien,
en que me cogió la idea de emprendimiento. Y así hay muchos otros grupos de estudiantes en los diferentes cursos y durante todos los años, a través de todo este tiempo que vengo dando gestión de proyectos desde el 2002. Y eso es interesante para mí, digo para mí porque me hace sentir que no estoy dando en vano las actividades de las cátedras docentes. Bien. Bueno, yo Entonces, quisiera acotar algo, si me permite. claro, por supuesto. Bueno, agradeciéndole lo que ha conversado y ha compartido aquí con los compañeros. Algunos ya lo saben, ya lo conocen, también lo he compartido con ellos. Bueno, una de las primeras cosas es que se arriesguen. Como saben, uno tiene miedo. Ya ahorita en el inicio, de hecho, ya se siente un poco la carga de trabajo. A futuro también, obviamente, voy a tener que necesitar ayuda, pero todo eso obviamente es previamente evaluado. Entonces, igual les invito a que ustedes, si tienen sus ideas, pues las ejecuten. No esperen más tiempo porque uno nunca sabe cuándo va a ser el momento. Entonces, si uno no lo hace ahora, no lo va a hacer nunca. Y también le quería ofrecer el servicio si desea renovar su logo. De Gracias, una vez, Camila. sí. Muchas Okay. gracias, muchas gracias. Verá, es importante la participación de todos los jóvenes, ¿no? Bien, Camila dijo algo importante. Primero el miedo, ¿sí? Primero el miedo, sí. Yo por ahí puse en las láminas, decía, hay que romper obstáculos, eliminar, mitigar los obstáculos. Y uno de esos obstáculos es el miedo, ¿sí? Pero ese miedo yo pensaría que Camila en este caso y de manera general se lo rompe con ganas y decisión. Cuando uno está seguro de las cosas, ese miedo se vence. Otra de las situaciones de los obstáculos que se dan, y algunos ya me dijeron en otros cursos, profesor, pero el problema mío es financiamiento, dinero. Bien, déjenme decirles que para hacer un proyecto se necesita dinero, es cierto, pero no necesito tenerlo, ¿sí? No necesito tenerlo. Bien, y les pongo ejemplos. ¿Cómo empecé yo, podría decir, mi empresa? Cuando hablo de mi empresa, ya no es solo de consultoría, sino como ingeniero eléctrico. Yo vine con la idea cuando estudiaba en Quito de vender antenas de televisión, pero yo no tenía herramientas, solo tenía conocimiento. Sabía cómo se hacía, pero no tenía las herramientas, no tenía dinero ni para comprar herramientas ni para comprar material. Estaba en nada, en cero. Empecé a fluir ideas y dije, no, cerca de mi casa hay un taller. El señor era conocido y cada vez que quería hacer mi antena para venderla, yo prestaba dinero, mire, prestaba, no era mío, lo prestaba, ¿sí? Ya te respondo, Daniele. Prestaba dinero con el material, iba donde el maestro, antes iba al material, le preguntaba si me podía prestar qué herramientas, el taladro, una sierra, nada más. Eso era lo que quería. Y me dice, sí, no hay ningún problema. Yo iba con mi material allá y lo cortaba. Bien. Con mi primer trabajo, ¿qué hice? Pagué lo que había prestado para el material y me compré un taladro. Es decir, ya me faltaba la sierra y así sucesivamente. Entonces, hay que romper esos esquemas. Un mensaje general para los señores que quieren emprender y tienen ese miedo y no tienen cómo financiar, la consultora auspicia cualquier tipo de proyectos. Hacemos una alianza estratégica, firmamos un convenio, un contrato, donde ponemos todas las cosas claras de juego, cosa que así ninguna de las partes se le perjudicada y más que todo el beneficio para el emprendedor. Entonces, están las órdenes, nosotros tenemos la infraestructura, podemos financiarle lo que esté también al alcance. Claro que se me va a decir, ingeniero, necesito una infraestructura de $1.000.000, pues lamento decirle que ahí no les podemos ayudar, ¿no? Entonces, estamos a las órdenes y podemos ayudarles a emprender. Bien. Así es, Ayeli. Sí. Normalmente la persona que está cómoda, por ejemplo, les voy a comentar dos anécdotas. La primera, al frente de mi casa, yo vivo en un barrio de Tarqui, de la zona cero, en donde hay bastante gente pobre, ¿no? Hay bastante gente pobre, pero sucede que tengo vecinos que tienen tablets, tienen celulares, dos, tres celulares, etcétera. Imagínate, yo apenas tengo un celular y ni siquiera tengo tablet. Tengo vecinos que tienen televisores de 30, 40, 60 pulgadas de la pantalla, ¿no? Yo apenas tengo uno de 32 y en mi casa solo tenemos un solo televisor. Tengo otro vecino que ese señor
ya no, desde el terremoto ya no está viviendo allí, pero el señor se levantaba a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, perdón, y ya a las 6:30 ya estaba en su casa. Iba a la playa, hacía su negocio de pescado, pero de eso de lo que andaban escuchando, haciendo la carga, etcétera. Y el señor a las 8 de la mañana ya salía con ropa de calle, pero salía a la esquina a chismear, imagínense. Al mediodía el señor ya llegaba a almorzar. 1 de la tarde, en una hamaca que tenía en el portal acostado, hasta las 3, 4 de la tarde durmiendo, se levantaba y se iba a la playa a jugar, a hacer deportes, llegaba a 5:30, 6:30 de la tarde. Y así era su modo vivendi todo el día. Y yo de verdad me lo quedé viendo, qué envidia, ¿no? De verlo descansando en esa hamaca, yo llegaba correteando a almorzar, volver a salir, levantarme temprano, que hacer informes, que preparar clases, entre otras cosas. ¿Sí? La diferencia estaba en que él tenía ese confort, pero en cambio no tenía esa calidad de vida que yo la tenía. Yo andaba en mi carro, él andaba a pie o andaba en buses o taxis. Yo viajaba al exterior y él tenía que quedarse, quizá hacer un gran esfuerzo para irse a algún lugar por aquí cerca. Son las diferencias. Claro, claro que sí. Dígame, Jeremy. Dígame, Jeremy. Mira, ingeniero, respecto a las patentes, o sea, ¿usted me puede indicar así cuáles serían los pasos o el documento que se solicita o para poder legalizar mi patente en este caso, los pasos que se harían? Porque no estoy muy enterado de eso, Ya, cómo mira, sería. Jeremy, El IEP, eh, profe. sí. Yo en lo personal ya no hago los trámites. Yo en lo personal le doy la situación a mis abogados. Ellos se encargan de hacer el trámite. Lo que sí me solicitaron es el documento, o sea, en este caso los logos, por ejemplo, copia de cédula, RUC y todos los datos de dirección y toda esa situación, los datos personales, ¿no? Entonces ellos se encargan de todo el trámite. Hay abogados, bueno, el abogado no me cobra honorarios, o sea, siempre nos cruzamos cuentas, ¿no? Prácticamente él me hace eso, yo le hago otras cosas y así sucesivamente, o sea, no me cobra, no me cobra. Tampoco me ha cobrado los costos que tiene que pagar allá. O sea, hay que pagar un valor, no me los cobra a mí. Como te digo, o sea, nos debemos favores, en otras palabras. Sin embargo, yo te recomiendo que en este momento, mejor tú lo hagas a través del DEPU, con el ingeniero Fidel Chiriboga. Puedes acercarte con él, incluso tomar el beneficio como estudiante de la universidad. Tomar el beneficio como estudiante de la universidad para que salga patentado. ¿Sí? Para que salga patentado. Es lo que te recomiendo, porque si tú lo haces particularmente, lo haces por tú solo, lo puedes hacer también, pero te va a demorar más tiempo, como te ven así todo joven, te van a empezar a querer pedir, como siempre en todo lugar del sector público, coimas. Bueno, yo le apuro el trámite, pero si me da tanto, y con el riesgo de que te estafen, ¿no? Entonces, hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo te recomiendo mejor que acudas al DEPU hasta que ya después vaya viendo la movida y cojas experiencia y lo hagas, ¿no? ¿Por qué ya no lo hago personalmente? Porque mi tiempo no me lo permite, ¿no? Mi tiempo no me lo permite. Y además tienen que ser gentes de confianza. ¿Sí? En este caso, el ingeniero Fiel Chiriboga es una persona de confianza, es un funcionario de la universidad y no te van a estafar. Entonces, los riesgos de estafa o de que tu patente se la coja a otro profesional, pues van a ser mínimos. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más? Bien, continuamos. Entonces, le dijimos que los proyectos tienen una fecha de nacimiento y una fecha de fallecimiento, ¿no? Pero hay que irlos actualizando para que se incremente su vida útil. ¿Qué más tienen los proyectos? Los proyectos tienen objetivos, los proyectos tienen responsables, los proyectos tienen involucrados. Los involucrados son los partícipes, son los beneficiarios del proyecto. Pero en los involucrados pueden haber gente que se oponga, que no esté de acuerdo con el proyecto. Y hay que ver la manera de poderlos
persuadir. Ya eso lo hemos de ver, al menos los involucrados, hay un apartado, análisis de involucrados, que vamos a utilizarlo y a estudiarlo muy detenidamente. En este caso, ustedes van a dar los siguientes servicios o productos. Como producto van a vender software, van a vender quizás algún logotipo, van a vender, si son bienes materiales, impresoras, computadoras, periféricos, entre otras cosas. Servicio técnico y también uno de los servicios que casi nunca cobran y sí lo hacen son las consultorías. Es decir, hacen un diseño, solamente el diseño, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Camila, que está con la parte de diseño gráfico, ella para llegar a un logotipo, por ejemplo, para llegar a este logotipo, hubo que decir, bueno, ¿qué quieres que vaya en el logotipo? ¿Sí? ¿Qué quieres que vaya en el logotipo? Segundo, en el logotipo, ¿qué color le quieres poner? Bien. Camila, te doy el dato si estás en esa onda. Mira, mi hijo es publicista. ¿Sí? ¿Ya? Mi hijo es publicista, es profesional, ¿no? Y él tiene sus herramientas. Justamente mi oficina la tengo bien equipada para este tipo de eventos, de tecnología y tantas cosas. Es por los conocimientos de él y los equipos que tiene. Y les comento, ¿yo cómo trabajo? Yo trabajo con 3 pantallas, trabajo. ¿Sí? O sea, normalmente trabajo con 2. Ahorita para cuestión de video con 3. Mi computador personal, un monitor externo y trabajo con el celular. Yo en este momento en el celular estoy como un usuario también. Es el puntito que tú ves allí. Ese puntito es un usuario que es mi celular. ¿Por qué razón lo conecto? Yo en el celular estoy viendo lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Es decir, me está llegando la información que yo les estoy transmitiendo al celular. Entonces yo puedo darme cuenta si está grabando la presentación, me estoy dando cuenta qué es lo que ustedes ven. Me estoy dando cuenta, estoy monitoreando qué es lo que ustedes están haciendo, o sea, lo que pueden hacer o alguna situación, ¿no? ¿Qué más? Te decía, él te puede ayudar, también conoce mucho, él sí ejerce la profesión también, tiene por ahí sus pequeños contratitos, él entonces te habla de muchos aspectos técnicos en que isotipo, logotipo, todos esos detalles, ¿no? Y lo puede complementar. No sé, de pronto, si necesitas, en algún momento me avisas, te doy el contacto para que converses conmigo. Y en Sí, general claro, para todos. ahorita cualquier ayuda es bienvenida Bien. porque como hay tanta diversidad de clientes, hay veces que, bueno, yo ahorita tengo dibujado, yo siempre dibujo en papel más o menos la idea que el cliente quiere. Hay veces que ya llega con un logo y, bueno, lo quiere actualizar, lo quiere renovar. Ok, yo me baso en centrar esa idea y añadiéndole el plus personal que en este caso el cliente quiere. Pero justamente ayer me pasó que le hice justamente como lo tenía anteriormente y que no lo quería, que no le gustaba. Entonces toca cambiar nuevamente toda la idea, toda la nueva estructura y plantearle una nueva imagen. Y bueno, ya ahorita ya se le planteó de nuevo y ya está aprobado. Entonces ahí yo ya recién empiezo a trabajar en el programa porque ya está la idea planteada. Y ya luego se empieza a ver lo de las letras, los colores y todo, pero al menos ya se empieza desde algo. Uh-huh. Ya mira, te transmito una situación que mi hijo hace. Mi hijo ya no usa nada de papel, Ya, ya todo digital. Él aparte tiene una tablet con una pluma, creo que es, ¿no? ¿Sí? ya. Entonces él, y todos los apuntes y lo que tú haces en papel, él lo hace con la tablet. ¿Sí? Lo hace con la tablet. Entonces, más o menos así se trabaja, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vayamos compartiendo bien. Yo realmente creé por esta situación de las clases virtuales o de la modalidad virtual que tenemos, tuve que crear el canal de YouTube. Eso fue el motivo. Y de verdad que estoy en este momento contento de ver cómo ya está tomando forma, ¿no? Bien, sobre el canal de YouTube voy a subir un video. Ya le dije a mi hijo, me acordé que tenía yo un video en vivo que yo lo tomé porque estuve presente en esa conferencia de San Pierre en el año 2018 en México, a un congreso que fui a dar una disertación y él era uno de los expositores magistrales. Y yo dije, chuta, San Pierre, lo voy a aprovechar. Es como que ustedes estén en un evento y digan, va a estar Bill Gates. Más o menos, San Pierre es el Bill Gates en la investigación. ¿Sí? Entonces, estuvo allí, filmé todo, así la tengo por clic. Ya le dije a mi hijo que vea la forma de que la siga manteniendo por clic
para que no los aburra, pero que estén a continuación y las voy a subir. ¿Cuál es lo interesante de ese video, de esa conferencia? Que él me habla de la investigación y todo lo enfoca a las tecnologías. Todo lo enfoca a las tecnologías. Es decir, que el que invierte en investigación tiene sus productos y tiene su recompensa económica. Y ahí te habla sobre qué están investigando las empresas tecnológicas, la cantidad inmensa de millones de dinero que invierten en investigación. Entonces, voy a compartirles esa. Esa es una, y la otra era, ¿cuál era que les iba a decir? Que bueno, que empiecen a emprender jóvenes, rompan ese miedo, ¿no? Rompan ese miedo, y están a tiempo, no esperen envejecer más. En este caso, el que llega primero es el ganador. Y si todos llegan a la meta de igual manera, todos van a ganar. ¿Sí? Bien, continuamos. Profe, Sí, dígame. ¿me podría enviar los nombres del Depu me dijo antes. Ya. Y de Chiriboga, el nombre no le entendí muy bien. Ingeniero Fidel Chiriboga. Fidel Chiriboga. Ingeniero Fidel Chiriboga, sí. Es en el Ya, DEPO. Las oficinas quedan al frente de las canchas múltiples. En la entrada ya. principal, ahí a la entradita, ahí pregunta. Son los de transferencia del conocimiento, ¿no? ¿Perdón? Los de que trabajan en transferencia del conocimiento, ¿no? No, lo que pasa es que han cambiado nombres han cambiado los nombres a los departamentos, pero es el que trabaja, dile, en las publicaciones de los libros. Nomás Fidel Chiriboga, ahí lo conocen, él es un gordito de lentes. Sí, Jeremy lo es con el que íbamos a trabajar en el proyecto, ¿te acuerdas? lo conozco, sí, solo que... Ya, Ah, ya. mira, si Sí. tú lo conoces y hay por ahí algún acercamiento, por ahí aprovechalo. Está bien, sí, para patentar también el logo. Bien, en los proyectos hay que resolver problemas colectivos, no problemas individuales. ¿Sí? Cuando hablo de problemas colectivos, ya suponiendo lo que decía Camila, el cliente le buscó para un logo X, Y, Z, pero el señor va a utilizar el logo para sus clientes, para ser conocido. Es decir, no va a ser para él, va a ser para promocionarlo y para mostrarlo. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo que materializar algo, yo necesito un proyecto. Debo utilizar herramientas. No me refiero a estas herramientas de aquí solamente. Me refiero a información, me refiero a cómo procesar esa información. Si es un proyecto de tecnología, si tengo que utilizar aplicaciones o lenguajes de programación. Si es un trabajo de infraestructura, qué tipo de recursos requiere el cliente, bajo qué categorizaciones, especificaciones, etc. Es decir, si yo realizo algo, entonces debo obtener algo, si quiero un producto o quiero un servicio. ¿Qué más debo saber? Que los proyectos, ya dijimos, tienen un inicio y tienen un final del tiempo. Los proyectos interactúan en grupos de procesos, tienen niveles de actividad. Miren, ve, la etapa de iniciación, está la curva azul. El inicio, esto de aquí lo que le decía, el inicio es un proyecto o un mini proyecto. Ya va terminándose y empieza con la planificación. También se termina acá. Empieza con el control. Y miren la ejecución, lo que está en amarillo, ¿ves? Es prácticamente todo. Es decir, todos estos mini proyectos me conforman un gran proyecto. De manera general, los proyectos tienen un inicio, tienen una planificación, yo controlo durante la ejecución y hago un cierre. En el cierre yo tengo que hacer un informe. Acuérdense en la tablita de actividades, al final decía informe del componente. Yo tengo que hacer informes. Hay algo importante. Todas estas actividades del proyecto se superponen. Por eso que ustedes los ven aquí como traslapados, como sobrepuestos, como que están montados uno encima de otro. Pero van tomando su secuencia, su coherencia, toman la posta inmediatamente y no queda desfases. Bien. Los procesos de planificación en los proyectos implican procesos. ¿Sí? Todo esto es importante. Si ustedes trabajan con procesos, las cosas se les facilitan. Hay que identificarlos, formularlos, determinarlos y elaborar planes de implementación y también elaborar planes de contingencia. Bien, aquí viene la pregunta, ¿no? Que siempre, que ya les dije y algunos me dicen, profesor, pero ¿cómo hago si no tengo cómo financiar mi proyecto? Entonces, hay muchas instituciones que te financian proyectos, ¿sí? Hay muchas instituciones. Aquí vemos, ¿sí?
Hay miles de millones de dólares a nivel mundial, ¿sí? Aquí están las instituciones, ¿sí? Para lo que ustedes quisieran. Todas estas instituciones, aquí hay algunas, hay muchas más, tienen miles de millones de dólares disponibles para financiar ejecución de proyectos. ¿Cuál es el requisito? Que tú debas tener identificado el problema y debas tener el proyecto realizado. Es decir, si ustedes ven el ejercicio uno de los deberes, creo que es el deber 2 o 3, el deber donde tienen que hacer el proyecto. Ahí hay un formato. Ese formato es más o menos una aproximación. Cada institución tiene un formato diferente. Cada institución te va a enviar un instructivo como el que yo les envié. Te va a enviar un instructivo como el que yo les envié. El proyecto, es decir, el documento en Word, ese deber tiene dos archivos. El archivo que tiene las instrucciones y el archivo que tiene creo que es el deber número 2, y el archivo que tiene el formato. Reitero, ese formato y las instrucciones cambian para cada institución. No importa en el formato que ustedes inicialmente tengan hecho el proyecto, lo que van a hacer es copiar y pegar al formato nuevo y la información que falta la van completando. Ustedes vienen, completan esa información y postulan. Bien, hay que entrar a estas páginas de estas instituciones. Ahí hay un anuncio en algún lugar que indica fecha de postulaciones. Indica fecha de postulaciones, cuándo inicia la postulación, cuándo se cierra. Fecha de anuncios de ganadores o fecha de anuncio de proyectos aprobados, entre otras cosas. Reitero, hay miles de millones de dólares. Es la oportunidad, no sé, los que tengan alguna aplicación allá. Los proyectos que ellos piden es que resuelvan necesidades colectivas, más que todo de lugares vulnerables. Por ejemplo, en este momento están financiando para proyectos del COVID, ¿sí? Para proyectos de COVID. Se me ocurre en este instante, no todos tienen acceso al Internet. No sé, crearse algún proyecto en que sin necesidad de tener Internet yo pueda accesar a cierta información, fuera de línea, ¿sí? Se me ocurre. Entonces, les estoy dando las pautas de lo que está sucediendo. Bien, finalmente tenemos al que yo le he llamado el cementerio de las ideas. Ahí tenemos muchas cosas de lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana, ¿no? Somos cómodos, siempre cuando nos piden algo, una de las respuestas que tenemos es, así fue como siempre funcionó, ¿para qué voy a cambiar las cosas? No, no puedo, va en contra de nuestras políticas, en nuestro caso no dará resultados, lo haremos más tarde. Tú me estás pidiendo que lo haga y ni siquiera sabes si ya alguien lo intentó antes. No está en nuestra estrategia. Si fuese tan bueno, ya alguien lo hubiese hecho. Es un cambio demasiado radical. Yo creo que lo intentamos antes. Es una idea demasiado revolucionaria. No estamos preparados para eso. Es una gran idea, pero siempre esta palabrita, el pero. La situación no es muy propicia, vamos a crear una comisión, esperemos que las cosas mejoren. Y podríamos poner un montón de cosas más. Por eso le digo el cementerio de las ideas, ahí está una pauta, tenemos 15 ideas allí que la pueden transformar ustedes en realidades, la pueden transformar en proyectos enfocados en la oportunidad que tenemos en este instante del COVID respecto a los conocimientos que ustedes tienen en tecnología. Queridos alumnos, estamos finalizando la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta ya para el cierre. Vuelvo a reiterar, ya están subidas las plantillas de los trabajos, de los 8 trabajos, me refiero a los 4 del primer parcial y los 4 del segundo parcial, con todas las indicaciones correspondientes. No creo que se me haya pasado nada por alto, pero está bastante explícito y bastante paso a paso de cómo tienen que hacer el trabajo. El resto, pues, tendrán que ustedes irlo ya investigando, va a corresponder de acuerdo al tema que ustedes tengan. Entonces, antes del cierre, si alguien tiene alguna última inquietud, alguna última pregunta, lo vamos a hacer partícipe, ¿no? Por ahí, ¿dónde está? Ya, Gilbert Jesús, no te preocupes, yo voy a descargarla para que no, sin necesidad de que tenga Netflix, puedas ver la película. Sí, para todos.
Bien, Camila, a ver si voy a dejar de compartir para que hagas las capturas de la foto correspondiente. Por favor, ayúdennos activando las cámaras un momentito para la foto y se les agradece. A ver, ya les aviso, esperemos que enciendan todos. Ya. A ver, 1, 2, 3. Pónganse en guapos. Esperen otra página. Listo, ya está. Ok. Gracias, que tengan un lindo día, un buen fin de semana y nos vemos próximamente. Saludos, cuídense. Hasta pronto. Igualmente, gracias. Gracias. Chao.